Muy buenas noches a todas las personas, a todos los amigos, a cada uno de los que se conecta en esta noche a esta transmisión. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y qué bueno que pueda estar ahí conectado y firme hoy en la escuela bíblica, hoy en esa conexión, empezando bien el año. Buenas noches, amor. Muy buenas noches, mi vida. Y muy buenas noches a cada uno de ustedes que en esta hora ha dedicado este espacio para escuchar la palabra de Dios, también para elevar alabanzas, plegarias, adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que sus oídos están ahí atentos también a que nosotros clamemos a Él, a que le invoquemos, a que tengamos conexión, una relación con Él, con nuestro Padre Celestial. Entonces, muy bienvenidos en esta noche. Así es. Qué alegría que podamos congregarnos a pesar de la situación y por estos medios poderlos utilizar de la mejor manera. Así que vamos a orar, vamos a dar inicio a esta noche y que la poderosa mano de Dios y en su gracia y en su amor, en su favor y a través del Espíritu Santo pueda traer esa renovación a nuestra mente, esa renovación a nuestra vida, a nuestra alma, y darle gracias a Él porque Él es quien sustenta nuestra vida, Él es quien sustenta todo lo que somos. Por eso vamos a adorarle a Él y a bendecirle y oramos a Él. Padre, gracias te damos a ti, Señor, porque podemos llegar ante tu presencia confiadamente. Gracias porque podemos exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Mira a cada persona que se conecta, mira a cada amigo, a cada hermano, Dios, aquellos que hacen parte de Aposento Alto, Señor, aquellos a los que tú añades día a día, Dios, porque eres tú, Señor, quien produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso en esta noche te exaltamos a ti, en esta noche te bendecimos a ti, Dios, y te damos muchas gracias. Gracias por darnos un día más, Señor. Hoy es sexto día de este año 2021, en el cual nos permites disfrutar, en el cual nos permites caminar a pesar de los retos y desafíos que tenemos, pero en los cuales tú estás con nosotros, que es lo más importante. Queremos habitar en tu presencia, queremos adorar y bendecir tu nombre. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Hacedor, que tú eres nuestro Padre. Gracias por darnos ese privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por darnos ese privilegio de ser llamados y escogidos por ti, Dios. Gracias porque ha sido de ti, solo de ti, es por gracia y solamente proviene de ti, Dios. Gracias, colocamos esta noche en tus manos tu palabra que pueda llegar y hasta lo más recóndito, Señor, del mundo, donde tu palabra pueda llegar, que puedas tú, Señor, traer restauración, soplar vida en cada alma, en cada corazón que necesite una palabra tuya, Dios. Te damos gracias, colocamos lo que somos en ti, Señor, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres hacedor de maravillas. Te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. A los que se van añadiendo a esta conexión, sean bienvenidos. Aquellos que están ahí pueden retransmitir, pueden copiar el link, pueden compartir el link y pueden hacerse partícipes en esta noche de una palabra de Dios fresca, una palabra de Dios cristocéntrica, bibliocéntrica, y en la cual vamos a adorar y a bendecir el nombre del Señor. No sin antes leer una porción de la palabra del Señor, la cual está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo a partir del 6. Y dice de la siguiente manera. Esta es la versión NTV y dice: la ascensión de Jesús. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así es, por eso queremos adorar y bendecir el nombre del Señor. Queremos que usted sea partícipe ahí, que pueda levantar sus manos, que pueda dar un gloria a Dios, que pueda llegar a
alabar el nombre del Señor, porque Él solamente, Él es digno de gloria, Él es digno de bendición. Amén. Que podamos ser esos testigos, que podamos predicar su palabra, su evangelio a toda nación, en toda lengua, en todo tiempo y en todo lugar. Te adoramos a ti, Señor. Toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Ahí donde esté, voy a levantar y alabar al Señor. Y te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, y te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Vamos a adorarle a Él, el único digno de nuestra adoración. Y te alabamos, Señor. Y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor, y te adoramos, Señor. Y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación, tú eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Podemos venir ante ti, Señor, y reconocer que tú eres Dios y Señor nuestro. Solo tú eres digno de gloria. Solo en ti está nuestra vida.
asegurada, nuestra eternidad asegurada. Solo tú eres Dios, nuestro Señor y Salvador. Tú eres el Rey de todos. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Vengo a ti, vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Oh, eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey. Hoy declaramos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Que eres el Rey de nuestra familia, Señor. Que eres el Rey de nuestra vida. Que tú eres el Rey todopoderoso, nuestro Salvador, soberano Rey. Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, eres Rey. Tú eres Rey. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. Toda tempestad, tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Tú eres Rey.
Tú eres nuestro Rey. En ti, Señor, está nuestra vida. En ti, Dios, está todo lo que somos. Y te damos gracias a ti, Señor. Tú has derramado tu amor a nosotros. Tú nos has amado primero. Y queremos amarte a ti, Señor. Por siempre. Poderte agradar en todo lo que hacemos, Dios. Vamos, que tú que estás ahí, dile: Señor, quiero amarte. Quiero rendir mi vida a ti. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti, Señor. Fuera de ti mi vida no tiene sentido. Necesito de ti, Señor. Que esto sea una declaración de amor a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. Dilo otra vez: no adoraré. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. Porque solo Él me puede sostener. Porque solo Él me puede sostener. Tú eres quien nos sostiene. Tú eres quien nos levanta. Tú eres quien nos da la paz. Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi. Tú eres nuestro estandarte. Todo está en ti, Señor. Como dijo Pedro, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso venimos ante ti, Señor, confiados en ti, Señor. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por
¿quién eres tú? Jehová Jireh, tú eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria. Vamos, dele gloria a Él en esta noche. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Oh, y te adoraré por quien eres tú. Hoy te adoramos a ti, Señor, y te bendecimos. Tú eres el todo para nosotros, y hoy queremos darte nuestra vida entera a ti, Señor, nuestro amor. Lo que hemos expresado en medio de canciones y palabras, que sea una vivencia para nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Dios. Por eso hoy te reconocemos como el Rey, como nuestro Dios. Te exaltamos, Señor, en esta noche, junto a mis hermanos, donde quieres ser, y a donde esta palabra llegue, donde la adoración corra, que puedan adorarte a ti, Señor. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Te exaltamos a ti, Señor. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano, sublime, eres nuestro Salvador. Te exaltamos a ti en esta noche, Señor. Tú eres nuestro Dios.
Venimos ante ti, Señor, y te damos gracias. Hoy te adoramos a ti, te bendecimos. Gracias, Señor. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno que estén ahí conectados y firmes con lo que es esta transmisión. Cada miércoles nos reunimos virtualmente y le damos gracias a Dios porque podemos aprovechar la tecnología, aprovechar estos momentos, aprovechar estos medios por los cuales Dios nos permite estar conectados. Reiterar y recordar a cada uno de los que hace parte de Aposento Alto, de la iglesia Aposento Alto, y de los que hace parte de este ministerio, para que pueda conectarse y compartir el link a cada una de las personas. De lunes a viernes nos estamos reuniendo a las 7 a 7:30. Se da una palabra a través de estas plataformas, de un devocional en el cual podemos comenzar el día con la palabra de Dios, podemos comenzar el día de la mejor manera. Y lo invito a que pueda conectarse de 7 a 7:30. Si no lo puede escuchar en esa hora, lo puede escuchar más tarde y puede conectarse y puede estar ahí pendiente de esa palabra fresca que trae el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Hoy la escuela bíblica a las 7 de la noche. Hemos comenzado una palabra de Dios en la cual podemos estar arraigados en la doctrina, en la enseñanza, en lo que Dios tiene para nosotros, para poder transmitir con un fundamento sólido en el cual podamos establecer en nuestra vida esos principios inamovibles que nos ayudan a tener una vida saludable, una vida en Dios. Hoy a la escuela bíblica, el viernes, apasionados por Jesús, 7 de la noche. En estos días vamos a hacerlo virtualmente porque pues no nos vamos a poder reunir y no vamos a poder estar presencialmente ni el viernes ni el domingo, pero ya después de las medidas que se han tomado en la ciudad de Bucaramanga, pues podamos estar nuevamente reunidos, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. El domingo también la enseñanza, la reunión familiar en la cual también estamos ahí pendientes. El sábado de 7 a 8 de la mañana, una enseñanza y una alabanza al Señor en oración también, teniendo a Dios como en primer lugar y pudiendo tener ese espacio de ayuno y de oración con el Señor de 7 a 8 de la mañana, para poder seguir en su casa, pueda seguir estando en ese periodo de ayuno e intercesión. Si tiene alguna petición, si él tiene alguna necesidad, pueda transmitirla a través de estos medios, a través de los mensajes internos también con los pastores, el pastor Wilson, la pastora Amparo, que pueda traer su petición, su necesidad de oración, para que pueda ser respondida. Hay un grupo de intercesión muy lindo que se está levantando día a día y en este 2021 se fortalecerá en el nombre del Señor, para que pueda haber esas bases sólidas de oración en nuestra vida, que realmente necesitamos avanzar en esa relación con Dios, con nuestro Padre. Y esos son los anuncios de esta semana, recordando también su generosidad, su diezmo, su ofrenda, que pueda hacerla llegar también a través de los números del pastor Wilson, la pastora Amparo, y que pueda ser expresado de la mejor manera como Dios coloque en su corazón y de manera voluntaria. Nos preparamos para recibir la palabra, nos preparamos para recibir la enseñanza del día de hoy. Lo motivo a que no se desconecte hasta el final, sino que pueda estar ahí firme, conectado, que pueda estar atento a cada palabra que Dios ha traído hoy, que es una palabra con bases firmes y que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, y que no seamos egoístas, sino que podamos compartirla, que podamos transmitirla y unir a otros a esta transmisión. Así que nos preparamos, el pastor Wilson con nosotros, pastor Wilson Becerra, pastor de Aposento Alto, Mir, esta noche en la escuela bíblica. Amén.
Hola, hola, hola. Muy buenas noches a toda la familia Aposento Alto Gemir. Qué bendición poder saludarlos a todos. Qué bendición para mí el privilegio de poder llevar una vez más la palabra. Hoy retomamos nuestra escuela bíblica y es una gran bendición, es un gozo el poder retomar la escuela bíblica, porque con la escuela bíblica lo que nosotros hacemos realmente es estudiar la palabra del Señor, libro por libro. En este momento estamos estudiando el libro de Romanos, el cual comenzamos increíblemente a estudiar, y digo increíblemente a estudiar porque apenas hemos hecho algunos cortes que han sido lógicamente provocados por el inicio de la pandemia. En algunos meses estuvimos tocando otros temas, pero desde el mes de abril exactamente del 2019 comenzamos nosotros a estudiar Romanos. Y ahora retomamos en el día de hoy en el capítulo 8. Imagínense, hemos tenido cerca de 16 meses y hemos durado esos 16 meses estudiando exactamente los primeros 7 capítulos. Pero ha sido una gran bendición. Como siempre lo he dicho, el libro de Romanos es un libro que todo cristiano debe de leerse porque es allí en donde se concentra todas las doctrinas bíblicas que realmente nosotros en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, debemos conocer. Y es una gran bendición el poder estar hoy aquí delante de ustedes. Damos gracias a Dios por estos medios de comunicación, por las redes sociales. Estamos utilizando, lógicamente, una plataforma para poder transmitir por medio de Facebook y por medio de YouTube. Y usted puede llegar y llamar a sus amigos, llamar a sus conocidos e informarles solamente de que no es más sino que busquen en Facebook o en YouTube el nombre de nuestra página, Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, y ahí estamos de inmediato. Es una bendición poder estar delante de usted. Una vez más les digo, quiero orar y quiero orar como en algún momento lo estuvimos haciendo precisamente por cada una de las casas, por cada uno de los hogares. Y yo me estoy imaginando, como siempre lo hago en las escuelas bíblicas, que allí papá, mamá, los hijos ya están todos sentados, están enfrente del celular o enfrente de su computador viendo esta transmisión y tomando atenta nota. En ocasiones pasadas me enviaban las fotos de cómo estaban tomando nota y era para mí muy grato y yo sé que también para Dios, porque qué bonito es de que usted pueda entender de que esta es la escuela bíblica y que en la escuela bíblica usted y yo nos comportamos como lo que somos, discípulos del Señor Jesucristo. Así es de que vamos a orar, por favor cierre sus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Le damos gracias inicialmente también a nuestro hermano Antonio y a Luzma desde Tunja. Hoy la alabanza, la adoración estuvo precioso, de verdad. Y qué rico es uno elevarse y que sean ustedes por medio de las alabanzas, de la adoración, que lo lleven a uno a la presencia del Señor. El próximo viernes no se pierda usted nuestra reunión de apasionados por Jesús. Va a estar predicando precisamente este gran ministro nuestro, Antonio Duarte, y lo va a hacer desde Tunja. Sé que va a traer una poderosa palabra de Dios para comenzar este año también, como lo estamos iniciando, con mucha bendición y con mucha fortaleza de parte del Espíritu Santo de Dios, como también nos toca hoy hacerlo. Y aceptamos de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios, en la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu. Queremos orar a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo para en esta noche, primeramente, Señor, darte gracias. Gracias por todas las familias de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Me imagino allí desde cerca a Ruitoque, Señor, en el apartamento de la hermana Laura con su esposo Camilo, su hija Catalina. Bendícelos, Padre,
Bendecimos la vida de Natalia, de Edward, de sus hijos Carol, de Steven. Señor, gracias por ellos. Bendigo, Señor, la vida de la hermana Nidia, de su esposo Reinaldo, de la hermana Nubia, de su esposo Leonardo, de su hija Catalina. Gracias, Papito Dios. Gracias, Padre Eterno, por la vida de mi hermano Jorge, que ayer estuvo, hoy está de cumpleaños, Señor Jesucristo. Y es una gran bendición, Padre Santo, de que hoy, 6 de enero, poder decirle a él también feliz cumpleaños en Cristo Jesús. Hermano Jorge, que Dios te bendiga, te guarde, te prospere. Él abra las puertas de las bendiciones que tiene preparadas para ti, para tu esposa Elena, para tus hijas, todo este año, y conforme lo dice tu palabra, Señor, que tú seas quien lo estés guardando, lo estés prosperando, lo estés respaldando. Tú eres nuestro guardador, tú eres aquel Dios quien nos dice que desde el comienzo hasta el fin del año tú tienes los ojos puestos en nosotros. Gracias, Señor, dale salud y muchas bendiciones por medio de su trabajo. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor Jesucristo, la vida de Ana Cecilia, de Juvenal, de Héctor Alexis. Padre, bendícelos. Gracias por la vida de Janet Ávila, de Señor, de Johan y de María Ávila. Padre eterno, gracias, Papito Dios. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida del hermano Fabio Soto, de su esposa Marta, de sus hijas. Gracias, Papito Dios. Bendigo, Señor Jesucristo, a todos los siervos que están allí en el barrio Los Colorados, también recibiendo esta transmisión. Bendigo la vida del pastor Gustavo Torres, su esposa, sus hijos. Señor, gracias por la vida de ellos. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida de Juan Carlos, de Patricia. Señor, bendigo, Señor, sus negocios. Gracias por la vida de Luz Alba, de Carolina, de Carlos. Señor, bendito eres tú. Gracias por la vida, Señor Jesucristo, de Samuel, de Kelly, de Gabriela. Bendigo, Señor, a Alfredo, a su esposa Yuli, a sus hijos, Padre eterno. Gracias, Padre, gracias. Bendigo la vida de la hermana Noemí, su hija Noelia, su esposo, a la vida de María Plata, Señor, de Miriam Plata, esta sierva hermosa. Señor, gracias por su hija Fanny, por su esposo Jairo, sus nietos. Padre, gracias, Señor Jesucristo. Padre, en ti estamos nosotros seguros y confiados. Bendecimos la vida de Jorge Peñaranda, de su esposa Miriam. Padre, gracias, gracias. Señor Jesucristo, nosotros sabemos y entendemos que eres tú el que colocas en nuestra vida el querer como el hacer por tu santa y preciosa voluntad. Gracias por la vida de Antonio, de Luzma. Señor, la vida de Oscar, de Lulú. Gracias por su salud, por levantarla. Señor, gracias por Sarita. Bendigo, Señor, la vida de Diana, Padre, la vida de Juan. Padre, gracias. Gracias por la vida de mi amada esposa y la vida mía, Señor. Para ti sea honra y gloria. Bendecimos la vida del hermano Fernando, de Beatriz, de sus hijas, Señor, de sus suegros. Padre, gracias. Eres tú el Señor de nuestra vida. Padre, bendecimos la vida de Diego, de Andrea, su prometida. Padre eterno, gracias, porque tú eres el Señor de nuestras vidas y a ti te debemos honra y gloria y honor. Papito Dios, quiero clamar a ti y pedirte, Espíritu Santo de Dios, que me acompañes, que ayudes al predicador, que seas tú quien por medio de mi boca hoy sea predicada tu palabra, que sea una predicación cristocéntrica y bibliocéntrica. Coloca luz en nuestro entendimiento para comprender y entender la revelación de tu palabra y que sea esta grata a nuestra vida para que la cambie, la transforme y nosotros, Señor, podamos siempre dedicarnos a hacer tu santa y perfecta voluntad. Gracias, mi Rey. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Qué bendición. Quiero comenzar con invitarlos a ustedes a que vayan y abran su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer hoy, vamos a hacer una introducción porque este capítulo
Primero, quiero darles unas estadísticas. Romanos 8, el capítulo 8 en el libro de Romanos es el más extenso. Pero esto no quiere decir absolutamente nada, sino es únicamente una estadística, pero sí es el de mayor contenido doctrinal y teológico. Para nuestra vida como cristianos, mi hermano, es muy importante que nosotros podamos entender las conclusiones que saca el apóstol Pablo acerca de lo que significa de que para nosotros, los hijos de Dios, no hay ninguna condenación. Le he querido colocar el título así: para nosotros, los hijos de Dios, no hay ninguna condenación. Y vamos a comenzar haciendo una introducción a este capítulo leyendo los primeros 4 versículos. Quiero hacerlo así, es más o menos un conductivo que estoy llevando con uno de mis excelentes maestros también en teología, que es el pastor Sugel Mitchell. Y qué bendiciones de que usted hoy y yo podamos disfrutar de esta, la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos 8. La leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna, subraye esa palabra, ninguna es ninguna. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ojo a esto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto lo estudiamos muy ampliamente en el capítulo 7. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esta carne, ¿cierto? Dios enviando a su Hijo, el Señor Jesucristo, en semejanza de carne de pecado, o sea, como usted y como yo, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Qué expresión tan maravillosa. Versículo 4. Para que la justicia, todo esto se hizo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, tu palabra ha sido leída, ahora Espíritu Santo de Dios, acompáñanos. Quiero comenzar diciéndoles, amados hermanos, si hay algo que usted y yo necesitamos todos los días, y todos en estos, y sobre todo más en estos días, es tener seguridad y tener confianza total, pues en que usted y yo somos realmente hijos de Dios, somos salvos. Porque con tantas cosas que están sucediendo, ¿cierto? La sensación esa inequívoca de que el mundo está en un caos, se está desmoronando poco a poco a nuestro alrededor. Hoy me llegaron los primeros videos, yo no sé a cuánto le ha llegado estos videos, pero hoy me llegaron los primeros videos, yo no sé cómo hacen eso, en donde están mostrando las personajes a los cuales se les coloca la vacuna, pero todo como colocándolo de que esto es una falsedad, o sea, uno ya no sabe a quién creerle, y como hay muchas noticias falsas en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales, y espero, mi hermano, que usted sea sabio para poder entender de que nosotros no debemos de vivir de eso. Antes, nosotros estamos viendo que este mundo se está desmoronando y está entrando en un caos. Pues antes nosotros, los hijos de Dios, podíamos hacer tantas cosas todos juntos. Nos podíamos abrazar cuando nos saludábamos, podíamos saludarnos de beso en mejilla, podíamos adorar todos juntos levantando las manos, cantando a grito entero, a voz en cuello, y nos podíamos reunir sin tantos requisitos
como está hoy sucediendo hoy en día. Y esto ya desapareció. Y hemos comenzado un año muy sui generis, porque pues por la desobediencia, y valga la pena decirlo, de toda la humanidad, de toda la gente, los gobiernos se vuelven rígidos y han colocado unos protocolos bastante también rígidos para poder también controlar el hecho de tanta contaminación. Usted y yo lo que debemos de tener, y esto es un buen consejo, nuestros ojos deben de estar puestos es en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo inminente que viene ahora para usted y para mí, que somos verdaderamente hijos de Dios, es de que Cristo venga por usted y por mí, por la iglesia de Él. Esta sí que es una realidad, y es una realidad mucho más grande que la actual, que la que estamos viviendo. Debemos seguir pisando el terreno firme, mi hermano, que esta es pisar sobre la roca de nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo. Por eso creo que está muy oportuno que hoy recomencemos, es de Dios que hoy retomemos el estudio de Romanos en el capítulo 8. Es bueno estudiar esta carta porque este capítulo nos va a dar a nosotros una firmeza mucho más grande para muchas cosas que están pasando. Esta porción con la cual retomamos hoy nos provee, mi hermano, la firmeza y el consuelo que nuestras almas necesitan en un momento tan crucial como el que estamos viviendo. Romanos 8, como les dije, es el capítulo más rico en doctrina y en teología, y una afirmación espiritual para el creyente. El gran Lutero le llamaba a este capítulo la obra maestra del libro de Romanos. Este capítulo comienza, el versículo 1 comienza con la gloriosa y sorprendente declaración del apóstol Pablo de que no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús. Y el capítulo mismo termina, es hermoso saber esto, que el mismo capítulo concluye con otra declaración, una declaración extraordinaria de que debemos de tener certeza, seguridad de que no hay tampoco ninguna cosa que nos separe a usted y a mí del amor de Dios. Pero eso también es para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, no hay algo que nos separe del amor de Dios. Esa es, digo yo, la roca, el fundamento inconmovible sobre la cual usted y yo debemos de anclar nuestras vidas, nuestras almas, y no solo en estos días tan inciertos, sino hasta que Cristo venga por su iglesia, o sea, por usted y por mí. Ahora no hay que estar digo yo, no hay que estar en una crisis, ni estar pasando por una crisis para que Romanos 8 se vuelva importante para nuestra vida, no. Cuando todo esto quede atrás, porque de seguro va a quedar atrás, sea bien porque moramos o sea bien porque Cristo venga y esto va a quedar atrás. Lo que está sucediendo, la pandemia, el coronavirus, no es más grande que Dios, no, es Dios el soberano. Entonces, cuando todo esto pase, aún Romanos 8 seguirá siendo importante porque la palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. En lo que estudiamos anteriormente, la última parte de Romanos 7, el apóstol Pablo se valió de su propio ejemplo para mostrarnos a nosotros la lucha que él como ser humano experimenta y experimentó. Hoy en día también usted y yo, los cristianos, experimentamos esta lucha. El verdadero cristiano día a día lucha con el pecado que todavía mora en nosotros. Quedamos en que el pecado ya dejó de ser nuestro amo. El pecado ya no es nuestro amo, lo estudiamos en el capítulo 7, no es nuestro dueño, no es nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo, es el pecado. Un enemigo que nos ataca desde adentro y contra el cual de ninguna manera podemos
podemos luchar, por favor entiéndalo, en nuestras propias fuerzas, como lo vamos a ver ahora más adelante. Y esta es una realidad, la que hace Pablo, exclama en el capítulo 7, versículo 24 de Romanos, dice él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A lo que Pablo mismo también responde: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y él pregunta: ¿quién nos libertará? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y él responde, ¿no? Oh, gracias. Gracias Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esto es precisamente lo que Pablo nos va a explicar ahora más ampliamente en el capítulo 8. Y la realidad de la obra que Dios hizo a nuestro favor por causa de la muerte del Señor Jesucristo y a través del Santo Espíritu de Dios. Y podemos resumir la enseñanza de los primeros 4 versículos en 2 palabras. Si quiere, apúntelas. Estas son 2 palabras importantes que pueden resumir los primeros 4 versículos. Las palabras son justificación y santificación, que son las que van a marcar una diferencia para que usted y yo entendamos algo. Romanos 8:1, comencemos con el primer versículo, dice: ahora pues, ninguna, no dice alguna, ni dice que hay que hacer algo, y no dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como pueden notar todos mis amados hermanos, el texto dice explícitamente, y vuelvo a reseñar, si quieres subraye esa palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta aquí para usted y para mí comenzando sería: ¿yo estoy en Cristo Jesús? Y es una buena pregunta, debemos de examinarnos. Esto es condicionante, ¿no? También esta frase, porque después hay una letra menudita, que yo digo menuda, porque dice: si alguien desea no ser condenado, en otras palabras, al castigo eterno, entonces debe estar, dice claramente, en Cristo Jesús. Y vuelvo yo a repetirle: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De manera que la enseñanza primaria de este pasaje es que todos quienes hemos sido unidos a Cristo por la fe, hemos sido librados de la condenación del pecado. En palabras positivas y entendibles, diríamos así: todos aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe han sido justificados por Dios, o sea, declarados justos ante el tribunal de Dios, y por lo tanto, como lo menciona Pablo, ya no hay ninguna condenación para ellos. Esto es una victoria, mi hermano. Usted y yo nos debemos de poner muy gozosos, muy contentos de saber de que nosotros realmente somos hijos de Dios. Ahora, por causa de nuestra unión con Cristo por la fe, el Dios de los cielos, Jehová Dios, el juez supremo celestial, a usted y a mí nos declaró sin culpa. Ninguna culpa hay en su tribunal. Y ese veredicto no puede ser ya ahora revertido. No. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que diga mentiras. Porque no, esto no depende de usted, no depende de ti, no depende tampoco de mí, depende de Jesús. Ya Dios no tiene razón judicial alguna, lo digo así, para castigarnos por nuestros pecados, por ninguno de los pecados, ni los pasados, ojo a esto, ni los presentes, ni tampoco los futuros, porque ya Cristo pagó por todos y cada uno de ellos allá en la cruz del Calvario.
Todos nuestros pecados fueron castigados e imputados, colocados sobre él, sobre el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todas las cosas que Cristo tiene ahora se convierten en propiedad del creyente por la fe, dice la palabra, en él. Y todas las cosas que el alma del creyente tiene también se convierten en propiedad de Cristo. Por eso usted ya no se pertenece ni yo me pertenezco a mí mismo. Nosotros somos propiedad de aquel que nos salvó y que derramó su sangre por usted y por mí. Él murió, fue sepultado y resucitó, y él es nuestro dueño. En él fueron llevados todos nuestros pecados y todos nuestros errores, nuestras equivocaciones. Ningún pecado permanece ante su justicia infinita, mis amados. De modo que por la fe, el alma del creyente, librada de sus pecados, ya está. Y ahora el creyente es vestido con la justicia eterna de Cristo, que ahora es, como se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a repetir, nuestro Rey, nuestro amo, de hecho nuestro esposo, porque somos la iglesia. El buen maestro y teólogo Sugel Michel dice que Cristo es, él lo compara como con un agujero negro. Usted lo habrá escuchado esto. Un agujero negro es un hueco que existe en el universo y que atrae, succiona, chupa todo lo que encuentre, sin importar también la luz. Él lo compara con los agujeros negros porque estos agujeros todo lo absorben en el espacio. Pues dice Sugel Michel que Cristo es ni más ni menos el agujero negro de Dios en el que fueron absorbidos y tragados de una vez por todas todos nuestros pecados, de manera que ya no pueden haber ninguna condenación para aquellos que están en Cristo, como lo dice Pablo. Pablo afirma esto nuevamente más adelante, ahí mismo en el capítulo 8, usted lo puede leer en el versículo 33, si quiere adelántese un poquitico y léalo y verá que él lo vuelve a decir. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica, él mismo se contesta. ¿Quién puede en todo el universo, yo me pregunto, en todo el universo, quién puede acusar a alguien a quien el juez más excelso de la creación ya lo ha declarado justo? El versículo 34 que sigue también hace otra pregunta, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, dice Pablo, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow, si esto lo supieran todos los católicos, entenderían de que intercesor es el Señor Jesucristo. Ya no hay condenación, mis amados hermanos, ninguna condenación. Es muy importante, y espero que escuche esto cada hermano en la iglesia. Es muy importante que un cristiano sepa esto y esté seguro de esto. Sobre todo, mis amados hermanos, cuando estamos en medio de una crisis de tal magnitud como la que estamos viviendo en estos días. Que usted y yo entendamos de que ya no hay ninguna condenación. Pero es para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir que si un creyente, Dios no lo permita, llegase a enfermar por el coronavirus, que tanto miedo le tenemos a veces, o por cualquier otro tipo de virus o cualquier enfermedad, debe entender este creyente que Dios no lo está castigando judicialmente por su pecado. Porque vale la pena decirles que hay algunos cristianos que todavía piensan, creen que porque les sucede algún desastre, algo malo, o les pasa o les da alguna enfermedad, entonces piensan de que es que Dios los está castigando. Y no, no. Ya Dios no nos trata como un juez, a usted y a mí, que somos verdaderamente hijos de Dios. Dios nos trata es como un padre.
que aun cuando disciplina a sus hijos, ¿cómo lo hace el papá? Lo hace con amor y por amor. Como lo dice precisamente Hebreos. Usted también conoce este texto, Hebreos 12, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, dice la palabra aquí, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No podemos, y nunca más vuelva usted como un verdadero hijo de Dios a asociar la palabra disciplina solo con castigo. No, 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 mi hermano. Disciplina es amor. Aquí se refiere más a que Dios es quien como Dios nos está discipulando, y por eso como nos ama, pues entonces nos disciplina. La palabra disciplina es derivada, de hecho, de la palabra discípulo. Recordemos que Dios permite las aflicciones, y yo lo dije la otra vez en una predicación. Permite Dios las aflicciones en nuestra vida de dos maneras: de forma correctiva y de forma de perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros. Él desea fortalecer nuestra fe, mis amados hermanos. La disciplina es parte, por favor entendámoslo, del discipulado de Dios. Esto nos da la seguridad de que cuando partamos nosotros de este mundo, sea bien porque nos dio el coronavirus o sea bien por otra enfermedad, que Dios nos llame a su presencia, pues tenemos la certeza ya, usted y yo, y la seguridad de que seremos recibidos conforme lo dice la palabra, con los brazos abiertos en la presencia de Dios, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y Pablo lo recalca mucho en Romanos 5, versículo 1, vea, búsquelo. Romanos 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, esto es hermoso, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes en la roca eterna. Y dice Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? La vida eterna que nos está dando. Amados, nosotros podemos gloriarnos, dice Pablo, en la bendita esperanza, segura de que por la fe estamos, usted y yo, justificados por Dios. Que por causa de nuestra unión con Cristo, tenemos la plena certeza de que algún día compartiremos también su gloria, pero porque Él no lo permite. No debe existir la menor duda de eso. Pero vuelvo a decir, esto es para todos aquellos, dice la palabra, que están en Cristo Jesús. No olvidar ese pedacito, por favor, porque es muy fácil, ¿no? Creer de que ya estamos, pero de pronto no estamos en Cristo Jesús. Yo le voy a decir algo. Lamentablemente, y por una mala teología doctrinal en algunas iglesias, muchos creyentes verdaderos no experimentan y se pierden el hecho de experimentar, de vivir esta seguridad en su vida. Hay gente que vive como viendo a ver qué más hace para ganarse el favor de Dios, para ganarse la vida eterna. No. Un comentarista teólogo dice al respecto de esto, y yo espero que si tú eres uno de estos hermanos cristianos, pues puedas corregir tu teología en esta noche. Este teólogo comenta y dice: muchos creen que si los cristianos vuelven a pecar,
volverían a estar bajo condenación hasta que vuelvan a confesar su pecado y se arrepientan. En otras palabras, si un hombre cristiano peca, muchos piensan que volvería a estar bajo condenación y podría perder su salvación si muere en ese estado. Y sigue diciendo el mismo comentarista, si esto fuera verdad, y analice esto, si esto fuera verdad, entonces los cristianos siempre estarían como entrando y saliendo de la condenación, de la lista de la condenación, por decirlo así, como si Dios colocara un ángel y dijera, Wilson pecó, borrado de la lista. Me arrepentí, entonces, vuélvanlo a colocar que se arrepintió. No, hermano, no. Es precisamente esto lo que explica el apóstol Pablo aquí a partir de este momento, y yo quiero que usted esté con un corazón abierto y una mente abierta como oró Pablo en Efesios. Le pidió al Espíritu Santo que nos diera luz a nuestro entendimiento para entender la revelación de la palabra. Mis hermanos, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, porque si no, entonces a cada ratico entraríamos y saldríamos de esta lista de salvación. La enseñanza de Pablo en el versículo 1 es que no existe la más mínima posibilidad de que un verdadero cristiano termine siendo condenado en el tribunal de Dios a pesar de la lucha que todos nosotros los cristianos verdaderos tenemos con el pecado residual. ¿Por qué le digo residual? Este es un pecado residual que todavía hay en nosotros y eso lo dice la palabra. Eso fue lo que vimos nosotros al final del capítulo 7, que me gustaría mucho, si usted no lo recuerda, ahí están las predicaciones en el Facebook. Usted puede buscar Romanos 7 y ahí está la predicación completa. Sin embargo, a pesar de esa lucha que usted y yo tenemos, mis amados hermanos, recordemos esto. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esto tampoco quiere decir de que nosotros los cristianos entonces ahora podemos pecar y pecar y pecar y que no pasa nada. No. Recordemos la letra menuda que dice ahí en el texto, la condición que coloca, dice, para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, pero es para los que están en Cristo Jesús. Y alguien que está en Cristo, mi hermano, todos los días se arrepiente de sus pecados y se limpia, dice la palabra, de toda maldad al hablar con Cristo en oración. Hay un texto que usted y yo conocemos mucho, que está en 1 Corintios, le digo exactamente, se lo leo, de hecho, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, y las cosas viejas que hacía antes, ¿qué pasa? Dice, las cosas viejas pasaron. Y hay otra condicionante, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Pero me gusta el texto que sigue, porque nosotros a veces leemos los textos y nos gustan mucho, pero no leemos el contexto. El versículo 18 dice, y todo esto, ¿qué es todo esto? Pues nuestra antigua vida que ya no existe. Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, mis amados hermanos? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es un texto muy importante. Como le digo, esto no quiere decir de que nosotros los cristianos podemos pecar y no pasa nada, ¿no? La letra menuda es clara para los que están en Cristo Jesús. Y si alguien que está en Cristo, entonces todos los días debe de comprender que por ese amor que tiene con Dios, sencillamente va a llegar también todos los días delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo a confesar sus pecados, a pedirle perdón, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que cuando el diablo, y esto es una buena cosa, por favor escúchelo como todo lo que estoy hablando,
Así que cuando el diablo quiera paralizarlo a usted, trayendo a su memoria todos esos pecados pasados que nosotros hicimos que no tienen casi que ni nombre, porque uno ni quisiera nombrarlos, pues nosotros sin Cristo éramos, yo mismo lo digo, nosotros sin Cristo éramos una porquería, pero es una realidad. Si el diablo quiere paralizarlo, trayendo a su memoria toda esa porquería de sus pecados pasados, y yo sé que es así porque él, al comienzo de mi vida cristiana, él lo hizo conmigo. Ahora entendamos, diablo significa acusador. Y él se deleita, el diablo se deleita en señalarnos y en acusarnos. Pero para eso está la confesión de pecados que podemos hacer nosotros, mis amados hermanos, ante Dios. No de vez en cuando, sino permítame que le diga, ojalá en cada momento que usted la embarra, usted puede orar con Dios en su mente, o si no, todos los días en oración. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya no somos esclavos del pecado, mis amados hermanos, por favor. Tenemos a nuestro abogado personal, a Cristo el justo. Ahora, aquel que no le gusta confesar sus pecados, porque hay muchos cristianos que piensan de que pueden acumular y hacer como, siempre digo yo, como aquel que hace aseo en la casa y que es un irresponsable. Cuando le queda un poquito de tierra, lo mete debajo del tapete. Algún día se le va a ver así de grande ese montoncito de tanto acumular. Por eso digo, aquel que no le gusta confesar sus pecados, aquel que no siente ni siquiera vergüenza cuando peca, que no se le da nada a ofender a ese Dios tan excelso y puro, eterno, que nos ama con amor eterno, y que no se arrepiente, ese que no se arrepiente y que no le gusta pedir perdón a diario, porque ¿cómo se pide perdón? Yendo en oración a Dios, como que no le gusta orar, pues sencillamente yo le digo la verdad, mi amado hermano y mi amada hermana, perdóneme que le diga, si es usted uno de estos, pero ese no es un cristiano. Aún no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no está en Cristo, como dice Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Y por eso para él entonces sí habría condenación. Hay una diferencia, y espero que usted lo entienda, abismal, una diferencia muy grande entre el cristiano que se siente avergonzado, que se siente triste, y el cristiano que se siente condenado. Hay una gran diferencia y hay una diferencia muy grande. Una cosa es el cristiano que se siente avergonzado y triste y otra cosa es el cristiano que se siente condenado. No es lo mismo. El sentido de culpa y de tristeza por haberle fallado a Dios y a un Padre celestial tan hermoso que nos ama tanto y que dio a su Hijo unigénito por nosotros, pues hermano, nos impulsa, nos lleva a que nos arrepintamos a diario y a que le confesemos a Dios lo que hemos hecho para volver a experimentar diariamente el gozo del perdón de Dios. Pero al venir al Padre a confesar nuestros pecados, yo quiero recomendarle, nunca olvide que estás no delante de un juez, sino que usted está y yo estoy delante de nuestro Padre Celestial. Si tú y yo somos verdaderamente cristianos y ya debemos de comprender de que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios, pero esto no es por causa nuestra, sino es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo eso. Dios te le da un aplauso al Señor, porque es que no se merece más sino un aplauso a nuestro Padre Celestial, por lo bueno que es Él.
los cristianos no solamente tenemos la seguridad de que ya no existe ninguna condenación. Para nosotros, por el hecho de estar en Cristo, sino que al mismo tiempo debemos de tener la certeza de haber sido ya, como dice el texto, libertados de la esclavitud del pecado, por causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y vuelve y dice, en aquellos que están en Cristo. Veamos y leamos el versículo 2 para estudiar el 2 ahora. Versículo 2 del capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Lo que Pablo dice aquí es que y espero que usted lo entienda, que lo que Pablo dice aquí es que la evidencia, lo que nos muestra la evidencia de que ya no hay condenación para nosotros, es la obra del Espíritu Santo en nosotros mismos, para poder resistir la influencia del pecado en nuestras vidas. En otras palabras, todos aquellos que hemos sido justificados por causa de la fe en Cristo, en este mismo momento deben de estar siendo santificados progresivamente por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto no es difícil de entenderlo. Es importante mantener un orden de factores. Aquí sí es importante, porque si alteramos el orden de los factores, se alteraría aquí el resultado. Por eso quiero decir lo siguiente, y quiero decirlo con mucha claridad. No es por ser hoy en día nosotros santificados que somos justificados. No. Sino que la evidencia, lo que muestra el haber sido justificados por gracia, por Cristo y por medio de la fe, es el hecho de estar siendo nosotros hoy en día santificados. O sea, lo que dice el otro texto de Corintios que leímos, las cosas viejas pasaron, ya no están en nosotros. Pero si todavía las personas mismas que están a nuestro alrededor ven que mentimos, ven que engañamos, ven que hacemos cosas que son indebidas y que no lo haría un hijo de Dios, por favor. No sé si me están entendiendo. La evidencia de que ya no hay condenación para nosotros es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos santifica, que nos cambia, que nos transforma, que hace todo nuevo y que saca lo que anteriormente nosotros éramos. Imagínese, se lo voy a explicar así. Imagínese que yo voy a mi EPS, ¿ok? Paso con el médico de familia, el que me corresponde a mí, y le digo, doctor, yo creo que he sido infectado del coronavirus. Y entonces le digo, ¿por qué? Digo, porque tengo fiebre alta, tengo tos seca, tengo debilidad en el cuerpo y tengo dificultad para respirar. Lo que yo mismo le estoy diciendo al médico no es que la fiebre, la tos, el dolor del cuerpo, los problemas respiratorios son los causantes de que yo esté enfermo. No. Lo que estoy tratando de decir es la razón por la que creo que el virus está en mí. Es porque tengo esos síntomas que puedo llegar a sospechar que tengo eso. No sé si me entendió. O sea, no es la fiebre, no es la tos, no es el dolor en el cuerpo, no es la debilidad lo que me enfermaron. Esa es la evidencia, es lo que yo puedo notar, es lo que yo puedo ver, por medio de lo cual puedo decirte que estoy enfermo. Pues mi amado hermano, de la misma manera no es por el hecho de estar siendo santificados que somos nosotros justificados en la presencia de Dios, ¿no? La única razón por la que Dios nos declara a usted y a mí justos en su tribunal y nos justifica
es por causa de la justicia perfecta de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Que es puesta en nuestra cuenta, como abonada en nuestra cuenta por medio de la fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 3, versículo 28, concluimos, dice el apóstol Pablo, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Wow! Un texto maravilloso. Todo el que ha sido justificado está siendo santificado. No hay una persona que pueda llegar, y por eso es que yo digo de que estos cristianos que a veces dicen que son cristianos, pero todavía se les ve haciendo las cosas que anteriormente hace 5, que hace 10 años hacían, pues mi hermano, pero qué bonito es cuando usted dice que es cristiano y que la gente pueda ratificar y decir, oiga, verdaderamente Wilson ahora ya no es del mundo, porque cuando yo lo conocí a él y él no era cristiano, él se emborrachaba, él era mentiroso, traidor, él era adúltero, él era una porquería de ser humano, porque nosotros sin Cristo, eso es lo que somos, inmundos. Pero qué bonito es cuando la gente pueda llegar y observarlo a uno y comience a decir, wow, este varón ya no toma. Esta persona está dando buen testimonio. Esta persona ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a la familia. Dios la ha levantado y ahora se la pasa predicando. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es que la santificación precisamente venga como una evidencia de la justificación que ya Dios hizo en mí. ¡Qué hermoso! Esa es la evidencia, la ley del Espíritu, dice Pablo, del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder que antes nos ataba. Estábamos así atados. El poder del pecado nos tenía atados. El poder de la muerte, y aunque esa forma de expresarse puede que suene un tanto como extraña, bueno, mis hermanos, yo pienso que Pablo puede estar refiriéndose a que algunos pasajes del Antiguo Testamento en los que Dios prometió a su pueblo enviar su Espíritu Santo para darnos la capacidad de poder obedecerlo. Por nosotros mismos no somos capaces. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios le prometió a su pueblo y nos prometió a todos nosotros que Él enviaría su Santo Espíritu. Pablo pudo haber dicho esto para precisamente recordarlo. El Espíritu Santo nos libra, dice él, del pecado y de la muerte. Sin embargo, no lo dijo de esa manera. Él dice es la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una de esas promesas, quiero que usted la vea, quiero que usted se dé cuenta, porque es que toda la Biblia tiene una concordancia hermosa. Vamos a Ezequiel, capítulo 36, y vamos a leer un texto de una promesa en la cual Dios le promete a su pueblo, versículo 25, cómo iba a cambiarlos completamente, precisamente porque les iba a enviar al Espíritu Santo de Dios. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia. ¡Wow! Palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¡Wow! Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, también de la idolatría. Os daré, dice Dios aquí, corazón nuevo. Y pondré, ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermoso el Señor. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y vea lo que dice este 27, subraye esto, por favor. Y pondré, dice Dios, dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, bendito es el Señor Jehová. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y vea, subraye esto que sigue. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y que ustedes los pongan por obra.
Dios es bueno, mi hermano, todo el tiempo. Esto es exactamente lo que Pablo está describiendo en Romanos 8:2. Mire, mi hermano y amigo que de pronto está viendo también esta predicación, que la está escuchando. Aparte de la obra del Espíritu Santo en el creyente, la ley sola nos condenaría, nos condena, porque no podemos obedecerlas en nuestras propias fuerzas. ¿Quién? No hay un solo hombre que pueda llegar a cumplir la ley que Dios dio. No lo encontró el Señor Jesucristo, encontró a un hombre rico que pudo haber llegado a acercarse, pero se dio cuenta que él estaba incumpliendo la ley en la avaricia. Cuando le dijo, vaya y venda todos sus bienes y repártalo a los pobres, se acabó todo. La ley sola nos condena. ¿Por qué? Porque no podemos obedecerla en nuestras propias fuerzas, mis hermanos. Pero ahora que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, tenemos una nueva capacidad, nos dice esta promesa. La palabra de Dios nos dice que ahora tenemos una nueva capacidad y una nueva energía, una nueva motivación para obedecer a Dios. Ahora experimentamos un nuevo deleite, usted y yo, en obediencia que antes no teníamos. Este es el deseo de obedecer a Dios solo por el hecho de agradarlo, hermano. Eso es nuevo en nosotros. Ahora que somos cristianos, esta es una de las señales que realmente una persona es cristiana cuando quiere, anhela, su pasión es ser obediente a Dios, agradar a Dios. Y como le digo, eso es nuevo en nosotros. Ahora que somos cristianos, porque yo le digo, un verdadero cristiano, amados, no va a querer, un verdadero cristiano no va a querer cometer adulterio. A pesar que probablemente muchos luchan con la lujuria, pero no, un verdadero cristiano no quisiera cometer adulterio. Una cosa es la lucha, otra cosa es la caída. El cristiano puede resistir el pecado y quiere resistir la influencia del pecado. Y lo mismo podemos decir de la mentira, porque no solamente es con el adulterio, esto es con cualquier pecado. Lo mismo podemos decir de la codicia, de la avaricia, de la idolatría o con cualquier otro pecado. Ahora tenemos una nueva capacidad. Tenemos una nueva motivación para obedecer los mandamientos de Dios por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por esto, permítame decírselo otra vez. Esa no es la base de la justificación, pero sí es la evidencia de haber sido justificados de manera, mis amados hermanos, que Dios hizo por nosotros lo que de ninguna manera habríamos podido haber hecho nosotros mismos. Es Dios quien lo hizo. Y esto es básicamente lo que Pablo nos va a decir en resumen del Evangelio en los versículos siguientes. En el versículo 13, el versículo 4, vea lo que dice el versículo 3 de Romanos 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios fue el que lo hizo. Dios lo hizo enviando ¿a quién? A su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo que la ley no podía hacer? Porque ahí lo dice. Bueno, la ley lo que no podía hacer era justificar, ni tampoco santificar a nadie. Por eso Dios lo hizo, dice ahí claramente, por medio de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, la ley no tiene la capacidad de hacer esto, y no porque haya algo malo en la ley. No, ni porque haya algún problema en la ley. Nosotros ya estudiamos eso, sino por la debilidad de nuestra naturaleza carnal. Recuerde lo que Romanos 7, versículo 12 dice, de manera que la ley, a la verdad, dice Pablo aquí,
la ley ¿cómo es? Dice, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema es que nosotros somos el problema. Nosotros somos pecadores, nosotros somos injustos, nosotros somos malos. Así que la ley, en vez de justificarnos, la ley expone, nos descubre la naturaleza pecaminosa y nos deja ver ante el mundo nuestra condenación en tanto pecado. Y es aquí donde entra en juego la noticia del Evangelio Salvador, que Dios envió a su propio Hijo, dice ahí, en semejanza de carne de pecado, es decir, con una naturaleza humana como la suya y la mía, que era igualito el Señor Jesucristo en todo a nuestra naturaleza, pero con algo que ningún hombre tiene, mi hermano, ni lo tendrá jamás. Jesucristo no podía pecar. Por eso es que Pablo dice, en semejanza de carne de pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. De hecho, esto lo dice también Hebreos 4:15. Así que su humanidad era real en todo sentido, pero era una humanidad impecable en el más alto sentido de responsabilidad que tiene esta palabra. Cristo se hizo hombre. ¿Y por qué tuvo que internarse en este mundo y venir a este mundo en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado? Y Pablo mismo nos responde y dice, para venir a hacer una ofrenda por el pecado. Él mismo fue la ofrenda por el pecado. Y para condenar el pecado en la carne. Y yo quiero que usted note eso. Cristo tenía que ser verdaderamente hombre para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sin embargo, a pesar de haber muerto en debilidad, a través de su muerte, Cristo condenó al pecado en su carne, al recibir en su cuerpo de carne toda la justa ira de Dios que merecían todos nuestros pecados. Jesús rompió de una vez y para siempre, mis amados hermanos, el poder del pecado en nosotros, porque ya pagó por todos ellos. No hay una cosa más odiosa, digo yo, que una factura que no podemos pagar y ojalá un cobrador de esos canzones que quiere que la paguemos. Pues bien, lo que estamos diciendo es que ya Cristo pagó todas nuestras deudas, las tuyas y las mías, y por lo tanto ya el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Gloria a Dios. Cristo, nuestro Salvador, condenó al pecado en su carne y es ahí precisamente en donde está la razón de por qué ya no hay condenación para aquellos, vuelvo y lo digo, que están en Cristo Jesús. El hecho de que el pecado ya fue condenado en él, en Jesucristo, por causa de su justicia que es perfecta, mis amados hermanos, es imposible que Dios deje el pecado sin castigo también. Dios tiene que castigar el pecado, todo pecado, pero Él envió a su Hijo por amor, dice la palabra de nosotros, para que Él recibiera como hombre el castigo que merecían todos nuestros pecados. Y eso fue lo que recibió Cristo. Esa es la esencia del Evangelio Salvador que usted y yo hoy en día hemos escuchado y por medio del cual nos hace salvos, que nuestro Dios lo cargó. Dios cargó todo el pecado en Jesucristo. Eso lo dice Isaías 53:6. Yo creo que usted lo ha leído. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó de su camino. Es que eso es lo que hace el ser humano. Dice, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¡Wow! De hecho, en 2 Corintios 5:21, ahí más adelante del 17 que leímos el 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano. En otras palabras, Dios ejecutó
Ojo a esta palabra que voy a decirle. Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de aquellos que están en Cristo. Y por lo tanto ya no puede haber condenación para ninguno de ellos, por la sencilla razón de que Dios es justo y Él no va a castigar el mismo pecado dos veces. Eso es una realidad. Y ya nuestros pecados fueron castigados en Jesucristo. Por eso termina la referencia que estamos leyendo del versículo 4 en el capítulo 8 de Romanos. Termina diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, permítame decirle, esto no es una exhortación a que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. No, 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 no. Esto es una declaración del apóstol Pablo y es una verdad total. Todo verdadero cristiano ya no anda conforme a la carne, en el sentido de que ya no está descansando en sus propias fuerzas, mis hermanos. Ya no se basa, no descansa en sí mismo para poder obedecer a Dios. El verdadero cristiano anda en el Espíritu. Y esta es una connotación bien grande. Amados hermanos, ningún ser humano puede obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Ninguno. Ni quiere y ni puede. Pero, a diferencia de eso, el creyente, el verdadero hijo de Dios, sí quiere y puede por causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es verdad que de este lado del cielo, digo yo, jamás podremos alcanzar una obediencia perfecta a la ley de Dios, porque el pecado también mora en nosotros. Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, no, yo hoy no pequé. No, todos pecamos y a diario. Por eso necesitamos de un Dios que ofrece como abogado, defensor a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo mora en nosotros por su Espíritu Santo, mis amados hermanos. Pero el pecado también mora en nosotros. Esa es la razón de la lucha que experimentamos cada día con el pecado. Pero el cristiano verdadero se distingue en que el cristiano verdadero quiere y puede obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Nadie se salva por obedecer la ley. Pero escuche, Dios nos salva a nosotros en Cristo para que podamos obedecer la ley en dependencia de su Santo Espíritu. Eso es lo que Pablo señala al decir que los creyentes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no andamos siguiendo los valores y bajo las motivaciones de este mundo caído. Ya para nosotros no es tan importante lo que este mundo ofrece, sino andamos bajo la dirección del Espíritu Santo en su palabra y dependiendo enteramente de su eficacia. Mis amados hermanos, qué bonito es ver gente apasionada por predicar la palabra de Dios. Gente que tenga pasión por alcanzar almas para Dios. Es por eso que en el cristiano Dios se lleva toda la gloria, porque nosotros somos justificados únicamente por causa de Cristo y porque queremos andar en obediencia únicamente por causa de su Espíritu. Yo pregunto, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva toda la gloria? Solo Dios. Para Él, toda la gloria, toda la honra y la exaltación de su pueblo. Ahora yo quiero hacer únicamente una recomendación de algo, hermano. Si tú escuchaste este mensaje hoy y usted todavía es de estos buenos hermanos que sé que hay en todo el mundo, que han confesado el nombre del Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero todavía están tratando de ganarse el favor de Dios y piensa que la salvación de pronto se pierde, por favor, a mí me gustaría retarlo
con algo muy simple, de que usted pueda leer Romanos 8:1, pero hágalo a la inversa. ¿Cómo sería la inversa? Me gustaría que Antonio me presentara Romanos 8:1, porque qué bueno es de que usted pueda reflexionar de esta manera. Me gustó la manera en que podemos llegar a reflexionar de este texto. El texto dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo quiero decirle, mi hermano, si usted todavía está haciendo algo hoy para ganarse el favor de Dios y usted piensa que la salvación se pierda, lea Romanos 8:1 y hagámoslo a la inversa. ¿Cómo diría? Nosotros tendríamos que leerlo de la siguiente manera. Ahora solo hay condenación para ti. No estoy inventando. Si usted lo lee a la inversa, si usted quiere ignorar esto y usted quiere leerlo, léalo a la inversa. Tendría que leerlo, ahora solo hay condenación para ti. Porque si tú consideras de que tú estás en Cristo Jesús, pero todavía estás tratando de ganarte el favor de Dios o piensas que la salvación se pierde, entonces hay condenación para ti. Sin importar lo que hagas o dejes de hacer, porque todavía no estarías en Cristo. Estás en tus propias fuerzas, en tu propia carne. Y déjeme ponerlo de pronto en esta forma. Este es un ejemplo que también utilizó el pastor Sugel Mitchell, me gustó mucho. Él dice que podría ser estas personas como un hombre que se ha robado un carro y que ahora, al haberse robado el carro, pues entonces está tratando de guardar, y ahora sí está tratando de guardar y de obedecer las leyes de tránsito, y que ahora esta persona que se robó este carro, ahora va en el carro robado, y cuando el semáforo se pone en rojo, se detiene, cuando se pone en verde, marcha. No solamente esto, sino también cuando va por el camino, no pasa más allá de la velocidad que le dicen los letreros. Cuando va en la carretera, trata de respetar el límite de velocidad, pero este hombre sabe que no importa lo que haga, no importa lo que deje de hacer, él seguirá siendo siempre un ladrón y transgresor de la ley. Porque está manejando un carro robado. No importa que ahora se vuelva el bueno guardando las señales de tránsito y queriendo ser un ejemplo de conductor. Mi amigo, todo lo que hagas, si tú no crees de que estás en Cristo, todo lo que hagas es ilegítimo a los ojos de Dios. Por la sencilla razón de que, pues no estás en Cristo. Y necesitas llegar a ese punto en que te des cuenta en que no hay nada, absolutamente nada que puedas tú hacer para ganarte el favor de Dios, para ser recibido en su presencia. No hay absolutamente nada. Tienes que llegar a la convicción de que la justicia que necesitas para ser aceptado delante de Dios es completamente ajena a ti y a mí. Mi amigo, solo hay uno en todo el universo que es considerado justo, y es considerado justo a los ojos de Dios, el Ser Supremo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Yo te diría hoy, abandona toda confianza en ti mismo y póngala únicamente en aquel en quien el Padre en un momento dado dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es de que, qué bonito es de que podamos, para terminar, volver a leer los 4 versículos para que lo entendamos mejor.
Los primeros 4 versículos de Romanos 8 dicen entonces: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, que era justificar y santificar, por cuanto era débil por la carne, nosotros, Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amados hermanos, qué tiempo tan precioso y qué oportuno por todas las cosas que estamos viviendo. Yo quiero decirle, ante todo, gracias. Hemos retomado hoy la escuela bíblica. La próxima semana usted puede leer el capítulo 8 de Romanos desde el versículo 5 en adelante. Estaremos abarcando más o menos cerca de 12 versículos. Y bueno, nos vamos a deleitar porque este capítulo 8 tiene muchas cosas para que usted y yo nos deleitemos en el Señor Jesucristo. Ya no en nuestras fuerzas, recuerde, es en el Espíritu Santo de Dios. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Gracias por esta rica y deliciosa palabra, Señor, que hoy tú nos has servido y la cual hemos podido degustar. Gracias, Señor, porque qué bueno es poder quedar totalmente convencido, Señor, de que ninguna condenación hay para quienes estamos en Cristo Jesús. Y que si alguno está en Cristo, Señor, pues que podamos entender y saber que somos nuevas criaturas. Y que las cosas viejas, Señor, han pasado y aquí tú haces todas nuevas. Señor, aunque todavía luchamos, Señor, con ese pecado que mora en nosotros, hoy te damos gracias porque ya no somos esclavos del pecado, ni de la ley, ni de la muerte. Hoy somos, Señor, y te pertenecemos es a ti. Somos esclavos tuyos, tú eres nuestro rey, nuestro amo, nuestro dueño, tú eres nuestro esposo. Gracias. Gracias, Padre Celestial, gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús te damos gracias y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, los dejo entonces con Antonio. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes. Recuerde que el día viernes viene Antonio con una palabra de Dios que le ha dado, que estoy convencido nos va a ayudar mucho para nuestras vidas. Bendiciones del Señor. Justificación y santificación, una palabra importante que nos motiva a estar ahí. Y pues bueno, recordar mañana a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana, el devocional, ahí conectados, el viernes 7 de la mañana y 7 de la noche, una palabra de parte de Dios al corazón nuestro. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté en sus corazones y que podamos estar siempre con el Señor. Amén. Somos Aposento Alto, donde todo comienza.